Sean todas y todos. El Poder Judicial del Estado de Chiapas se honra en darles la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral titulada Libertad y Democracia Sindical. Nos acompañan esta mañana en Presidium el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura, Juan Oscar Trinidad Palacios. Se encuentra también el secretario de Economía y del Trabajo del Estado, Aaron Yamil Melgar Bravo. El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Carlos Martínez Vázquez. Agradecemos también la presencia de las consejeras de la Judicatura, maestra Isela Martínez Flores. Consejera María de Lourdes Hernández Bonilla. Y de la consejera María Itzel Ballinas Barbosa. Saludamos también al magistrado presidente del Primer Tribunal de Alzada en materia penal de Tuxtla, Adrián Alberto Sánchez Cervantes. Por supuesto, damos la bienvenida a nuestra conferencista esta mañana, directora general de Evaluación del Sistema de Justicia Laboral de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Margarita Darlén Rojas Olvera. Damos también la más cordial bienvenida a todas las y los representantes de sindicatos del Estado que se encuentran esta mañana con nosotros. Al inicio escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del magistrado Adrián Alberto Sánchez Cervantes. Muy buenos días a todas y a todos. Consumilia, magistrado presidente, gracias por el honor de convocarnos y de convocarme el día de hoy. Agradecemos la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, don Juan Oscar Trinidad Palacios, así también del secretario de Economía y del Trabajo del Estado de Chiapas, el licenciado Aaron Yamil Melgar Bravo, al presidente de la Junta Local, mi amigo el licenciado Carlos Martínez Vázquez, a las ciudadanas consejeras, maestras, licenciada Isela Martínez Flores, María de Lourdes Hernández Bonilla, María Itzel Ballinas Barbosa. Muchas gracias por acompañarnos, por fortalecer la Casa de Justicia siempre. Agradecemos sin lugar a duda, a nombre del tribunal, a nombre de Chiapas, a la licenciada Margarita Darlene Rojas Olvera, directora general de Evaluación del Sistema de Justicia Laboral de la Unidad de Enlace para la Reforma del Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gracias por acudir y apoyarnos en estos momentos de fortalecimiento para Chiapas. Muchísimas gracias, licenciada. El día de hoy veo a ciudadanos, a ciudadanas de este hermoso estado de Chiapas que acuden a una convocatoria de un tema de suma importancia para el Tribunal Superior de Justicia y sobre todo para el Estado de Chiapas. Agradecemos su presencia de todas y todos en esta Casa de la Justicia, como bien la nombra mi magistrado presidente. Estuve analizando el por qué me hizo el honor mi magistrado presidente de darles la bienvenida el día de hoy. Y como ustedes saben, el derecho como ciencia es dinámica y va cambiando día con día. El tema importantísimo que hoy nos convoca es una reforma trascendental que se está uniendo a las que se han venido dando desde 2000 a la fecha, magistrado presidente. Recordé mi paso por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM cuando en un foro muy parecido a este, en el 2005-2006, si la memoria no me falla, empezamos a platicar sobre el nuevo sistema de justicia penal para adolescentes.
Hoy es una realidad. Hoy el Tribunal de Justicia que representa a don Juan Óscar Trinidad Palacios está adelante, es uno de los tribunales que más ha avanzado en la implementación del nuevo sistema de justicia para adolescentes. Posteriormente vino la gran reforma que hoy todos conocemos, que es la que sucedió en materia penal. El nuevo sistema penal acusatorio fue implementado y muy bien implementado y puesto en marcha por la administración que encabezó el hoy gobernador del Tribunal Superior de Justicia, y hoy tenemos debidamente implementado en el estado de Chiapas el nuevo sistema acusatorio y oral en gran medida y gracias al talento y al trabajo de quien hoy gobierna el estado de Chiapas, don Rutilio Cruz Escandón Cadenas. Y bueno, le toca, y no tengo la menor duda, que el magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios va a encabezar esta reforma que, si me corrige la licenciada, ayer cumplió 3 años, ¿no?, de haberse publicado en materia constitucional. Recordemos que la materia laboral era una de las materias que no había sido reformado. Teníamos una ley federal del trabajo que databa de los años 70, 30, bueno, y había tenido las mínimas reformas en 2012, si no mal recuerdo, una pequeña reforma, y bueno, pero realmente lo que hoy estamos presenciando, lo que nos trae el día de hoy a todos los que estamos aquí presentes, es un paradigma en la materia laboral en este país. Hoy se fortalece aún más, se le da certidumbre a los conflictos obrero-patronales, porque pasa la justicia. El decir y declarar el derecho hoy en materia laboral ya será función de los tribunales federales y de los tribunales locales. Hoy empieza la verdadera implementación de al que yo voy a llamar este nuevo sistema laboral en el Estado mexicano. Hoy vamos a vivir más de cerca cómo se le está dando una vida y atención democrática a la selección y atención de los sindicatos. Hoy vamos a ver cómo las controversias laborales se llenan de los principios de celeridad, de inmediatez, de inmediación, que va a provocar que sean resueltos lo más apegado a justicia. Enhorabuena, magistrado presidente, a usted encabezado, y su administración es hoy la que encabeza una cruzada de la capacitación, el fortalecimiento y la adecuación de los sistemas jurídicos que están poniéndose en marcha en el Estado mexicano. No me queda la menor duda que apostó usted correctamente en la capacitación, y eso nos hace muy bien a todos los funcionarios judiciales, pero nos hace mucho mejor a Chiapas. Enhorabuena, y este es el camino correcto. Lo felicito. Enseguida escucharemos el mensaje a cargo del secretario Aarón Yamil Melgar Bravo. Muy buenos días. Saludo de forma muy respetuosa al licenciado Juan Óscar Trinidad Palacios, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura. Maestra Isela Jiménez J. Martínez Flores, consejera del Consejo de la Judicatura. Maestra María Lourdes Hernández Bonilla, consejera de la Judicatura. Maestra María Itzel Ballinas Barbosa, consejera de la Judicatura. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Cervantes, magistrado presidente del primer tribunal de alzada en materia penal en Tuxtla Gutiérrez. Doctor Carlos Martínez Vázquez, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Licenciada Margarita Darlene Rojas Olvera, Directora General de Evaluación del Sistema de Justicia Laboral de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Estimados líderes sindicales, personal sindicalizado, público en general, muy buenos días. Este día es muy importante para la vida sindical del Estado de Chiapas, en la que nuestro ponente, la licenciada Margarita Rojas Olvera, Directora General de Evaluación del Sistema de Justicia Laboral de la Unidad de Enlace para la Reforma del Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo, viene con gusto a impartir una ponencia denominada Libertad y Democracia Sindical. Por lo que agradezco infinitamente su apoyo, además de transmitirle a nuestra secretaria, la licenciada Luisa María Alcalde Luján, nuestro agradecimiento por todo el apoyo recibido por parte de ella aquí al Estado de Chiapas. En virtud de lo anterior, esta reforma laboral contempla implicaciones de enorme importancia para el país, sobre todo cuando pensamos en sus efectos sobre la desigualdad, productividad laboral y la democratización de la vida sindical. Es importante mencionarles a nuestros sindicatos que la reforma del 1 de mayo a la Ley Federal del Trabajo establece la obligación de las organizaciones sindicales de adecuar sus estatutos a las nuevas reglas establecidas en materia de democracia sindical, transparencia y rendición de cuentas. Proporcionalidad de las directivas por razón de género, constancias de representatividad, aprobación de contratos colectivos y convenios de revisión, cuya obligación tiene un plazo que vence el 9 de abril del presente año. Por ello, la importancia de que hoy estemos reunidos todos los actores con las organizaciones sindicales, con la finalidad de orientarlos, asesorarlos y sobre cuáles son las modificaciones que se requieren y sobre todo las consecuencias de no reformar sus estatutos en tiempo y forma. No omito manifestarles que en Chiapas, gracias a nuestro gobernador, se instaló el grupo interinstitucional en el mes de septiembre del año pasado, el cual tiene el objetivo de implementar las acciones previstas en la Estrategia Nacional para la implementación del nuevo sistema de justicia laboral. No omito mencionar que el Estado de Chiapas forma parte del grupo de los 10 primeros estados propuestos por la Federación para la implementación de la reforma laboral, la cual se implementará el 1 de octubre del presente año, y siendo, entre otros estados, Baja California Sur, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Por ello, la fecha de cierre de todas las oficialías de partes de las juntas locales de conciliación y arbitraje cerrarán el próximo 30 de septiembre de 2020 e iniciarán operaciones los centros estatales de conciliación laboral y los tribunales laborales. Finalmente, aprovecho este espacio para agradecer la participación de todos los organismos sindicales, gratamente sorprendido por esta gran convocatoria que hizo el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que no me queda la menor duda que existe la voluntad política para adecuarse a las nuevas reglas del juego que nos exigen estos tiempos tan modernos. Por lo que les deseo a todos los participantes en esta conferencia denominada Libertad y Democracia Sindical el mayor provecho. Muchas gracias. A continuación daremos paso ya al inicio de esta conferencia magistral, para lo cual pedimos amablemente a nuestro presidium pasar a ocupar sus lugares en el auditorio. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Aragón, con mención honorífica. Dentro de su trayectoria como funcionaria pública del Gobierno de la Ciudad de México, ha fungido como Directora General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Iztapalapa, Directora General y Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Secretaria Técnica del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, Subdirectora Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Social, Asesora Jurídica en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, así como en la Confederación de Trabajadores de México.
además como presidenta titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Así también ha impartido múltiples conferencias en la materia laboral, principalmente en los temas de la reforma laboral, derechos humanos laborales, la mujer en sus diversos ámbitos, grupos vulnerables, transparencia sindical, entre otros. Con ustedes la licenciada Margarita Darlene Rojas Olvera. Muy buenos días a todas y todos. Antes de iniciar quiero hacer un agradecimiento especial al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, licenciado Juan Oscar Trinidad Palacios, esta invitación. No quiero exentar a alguna de las personas que estuvo en presidium, pero de verdad sí quiero hacer un agradecimiento y un reconocimiento que le venía haciendo en el pasillo al presidente del tribunal. El hecho de que tiene conformado su Consejo de la Judicatura principalmente por mujeres, son tres mujeres exitosas, tres mujeres trabajadoras, y que le decía la broma de que seguramente su administración está mejor que nunca porque está dirigido por mujeres, que nos toca muchas veces. También no quiero dejar de mencionar al secretario de Economía y Trabajo, el licenciado Aaron Yamil, que efectivamente hemos tenido ya en estos últimos días mucha interacción precisamente por la implementación de esta reforma laboral, al doctor Carlos Martínez también, que ya en otros espacios teníamos el gusto de conocernos, al doctor Adrián, que también hizo algunos comentarios muy precisos, creo que tiene que ver precisamente con el tema de la reforma. Muchas gracias por recibirme en su estado, de verdad que yo les decía hace unos momentos, creo que es uno de los estados que genera mucho orgullo en el país, tiene muchas cosas que presumir y una de ellas mismas lo presumían en su gente, y yo creo que sí. Y aquí finalmente lo ha venido demostrando todo el gobierno de manera conjunta, no solamente el Ejecutivo, sino también el Poder Judicial, en estas acciones que se han venido dando precisamente para implementar esta reforma laboral, que si bien es cierto, ayer se cumplieron 3 años de la publicación a la reforma constitucional, y bueno, prácticamente en mayo estaríamos cumpliendo ya el primer año de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la primera reforma trascendental a nuestra Ley Federal del Trabajo, que la última que tuvimos fue en 2012, en donde se tocaron solamente algunas pequeñas cosas, pero la parte fundamental que tenía que ver con los procedimientos, con toda esta parte que ya se venía discutiendo a nivel internacional respecto del tema de la democracia y la libertad sindical, no se había tocado. Entonces ahorita vamos a ir tocando paso a paso cada uno de estos temas, y agradezco de verdad enormemente esta invitación y sobre todo esta iniciativa que ha tenido el Estado, que también tengo que mencionarlo, ha sido uno de los estados más proactivos precisamente en el tema de la capacitación. Y si hubo un tema fundamental que fue criticado en la implementación de la reforma penal, fue que una de las grandes fallas había sido el tema de la capacitación. Por eso hago un doble reconocimiento al Estado, porque le han puesto mucho énfasis al tema de la capacitación, y ahí está el eje del éxito de esta implementación de la reforma. ¿Alguien me va a ayudar? Van a estar pasando ahí. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces sí podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno. Voy a mencionar algunos de los antecedentes precisamente de la reforma laboral. Esta reforma deviene, como se mencionaba, precisamente de la reforma constitucional que fue publicada el 24 de febrero del 2017, en donde principalmente se reformaron 2 artículos. Los artículos 107 y 123 constitucional, que 2 ejes marcaron principalmente esta reforma laboral. ¿En qué sentido? Uno, venía precisamente a garantizar una de las recomendaciones que habíamos tenido como país a nivel internacional, que tenía que ver con acabar con los contratos de protección y además garantizar principalmente el tema de la democracia sindical. ¿En qué sentido? En que se pudiera garantizar el derecho de los trabajadores para ejercer su voto de manera secreta, libre, directa y personal de todos los trabajadores que conforman un sindicato. Este fue uno de los principales ejes mandatados en esta reforma constitucional, y el otro tema fundamental que se adentró, que hoy no lo vamos a tocar porque entiendo ya ha habido algunos foros para tocar esa parte, pero tiene que ver precisamente con el cambio fundamental en donde desaparecen las juntas locales de conciliación y arbitraje, y ahora el tema de la impartición de justicia pasa a manos de los poderes judiciales, que ese es uno de los principales
modificaciones que se están dando independientemente de los nuevos procedimientos que se están planteando dentro de esta reforma constitucional, en donde ahora ya es obligatorio transitar por una conciliación prejudicial para que, si no se logra conciliar, puedan presentar las partes afectadas su demanda ante los órganos jurisdiccionales. Esos son los grandes ejes que marcaron precisamente esta reforma constitucional, y que dentro de sus artículos transitorios se establecía que se daba un año para la armonización de esas leyes. Pasaron más de 2 años para que fueran publicadas las reformas a la Ley Federal del Trabajo, en donde efectivamente se reglamenta esta reforma constitucional. En el Inter también se dio precisamente el tema de la ratificación del Convenio 98, que es uno de los convenios fundamentales que establece la OIT, donde se garantiza precisamente el tema de la libertad sindical, donde también se habla de la no injerencia en la vida sindical de los patrones. Eso también se traslada a la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en donde queda como una de las prohibiciones para los patrones en los procesos de elección en las vidas de las organizaciones sindicales. Y otro de los temas que también finalmente fue parte medular de esta reforma, tanto constitucional como la Ley Federal del Trabajo, es el anexo 23 del TEMEC, o en su momento del Telecán, como todos lo llegamos a conocer. Particularmente esta reformulación del convenio de Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, pues también fue una parte fundamental, y lo tenemos que reconocer que así fue, donde se hacía una serie de cuestionamientos a México, uno por el tema de los contratos de protección y otro el tema de que se garantizara la libertad y sindical, en este caso el ejercicio de los derechos de los afiliados a los sindicatos. Prácticamente estos 3 documentos fundamentales fueron los que marcaron el eje a la reforma y a la regulación que se dio dentro de la Ley Federal del Trabajo. Sí, por favor. Los 3 ejes que se dieron dentro de la reforma, ¿en qué se dividen? Uno tiene que ver el tema de la impartición de justicia, que, como ya lo mencioné, dejan de existir las juntas locales de conciliación y arbitraje para ser sustituidos ahora por juzgados dentro de lo laboral en los tribunales superiores de justicia, de conformidad con la competencia que se sigue estableciendo en la Ley Federal del Trabajo, y por juzgados del orden federal para poder atender y dirimir los conflictos que se den entre los factores de la producción. Otro de los ejes fundamentales es precisamente el tema de la democracia sindical, en donde se tiene que consultar a los trabajadores precisamente a través del voto personal, libre, secreto y directo, para poder realizar esta serie de acciones. Uno es el tema de la elección de las directivas, es decir, ahora los sindicatos, si bien es cierto anteriormente realizaban asambleas, lo que ahora se tiene que garantizar es que el voto de los trabajadores sea sobre todo secreto. ¿Por qué insisto? Porque bueno, había alguna serie de prácticas en los sindicatos, porque así lo habían decidido en su momento, en donde se daban las elecciones a mano alzada, y muchas de esas veces lo que generaba es que en esas elecciones, pues quien votaba en contra pudiera que tuvieran algún tipo de repercusiones por realizar el voto. Tenemos todo un antecedente que ya lo marca precisamente la elección de presidentes municipales, de diputados, de gobernadores y de nuestro propio presidente, de donde se está enmarcando precisamente el ejercicio libre de la democracia a través del voto secreto, y eso se traslada precisamente también a las elecciones de las directivas, en este caso de los sindicatos. El otro tema que también está enmarcado dentro del eje de la democracia sindical es precisamente la firma de los contratos iniciales de trabajo. Dentro de la Ley Federal del Trabajo, y más adelante también hablaremos muy específicamente de este procedimiento, se establece ahora que una vez que se inicien, en este caso, las negociaciones con el patrón para poder celebrar un contrato inicial de trabajo, se tendrá que poner del conocimiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que dé inicio a este proceso de consulta, en donde se garantice que efectivamente los trabajadores están en este proceso de negociación colectiva, reafirmando su derecho para poder participar en decidir si las condiciones que se están estableciendo en ese contrato colectivo de trabajo son las que la mayoría está aceptando, o bien también puede darse lo contrario, de que la mayoría no esté de acuerdo en esas negociaciones y que tenga que continuar el proceso de negociación con los patrones. Ese es otro de los grandes modificaciones que se implementan en esta reforma laboral.
Uno de los puntos también en los que se transita por el tema de la democracia sindical es la ratificación de los acuerdos negociados, es decir, aquellos contratos colectivos que ya existen en este momento, que se encuentran vigentes, pero que tienen en su momento, como todos ustedes saben, los contratos colectivos de trabajo, finalmente cada año se tienen que modificar por lo que respecta a la parte salarial y cada 2 años por lo que respecta a las condiciones generales de contrato. En el caso particular de la regulación que se tendrá que hacer precisamente en los contratos colectivos de trabajo que se modifican cada 2 años, esas modificaciones se tienen que consultar con los trabajadores para poder, en este caso, realizar su depósito ante el Centro Federal de Conciliación. Tendrá que transitar por la aprobación de la mayoría de los trabajadores para poder realizar su depósito correspondiente. Y otro de los ejes fundamentales que transitan por el tema de la democracia sindical es la legitimación de los contratos colectivos existentes. Dentro de los artículos transitorios a la Ley Federal del Trabajo también se plantea la obligación por parte de los sindicatos para que puedan legitimar sus contratos colectivos de trabajo que actualmente están vigentes. En el caso particular de México estamos hablando que tenemos alrededor de 500,000 de contratos colectivos de trabajo depositados desde el orden federal y desde la competencia local, y más o menos estamos hablando de entre un 10 y un 20% que realmente se encuentran activos. Es decir, estamos hablando cerca de entre los 60 y los 150,000 contratos colectivos a nivel de todo el país que tendrán que legitimarse. ¿Esto qué significa? Que estos contratos colectivos de trabajo también se tendrán que someter a consulta de los trabajadores afiliados al sindicato para ver si aceptan o no las condiciones en las que actualmente se tienen esos contratos colectivos de trabajo. Sí, en el caso, y ahorita no me voy a extender mucho en estos temas, de todas maneras ahorita más adelante vamos a tocar cada uno de estos puntos ya de manera específica. Y creo que aquí también quiero hacer un reconocimiento particularmente a todas las personas que se encuentran citadas el día de hoy y que con mucho interés los veo que están aquí presentes, porque el tema de la reforma laboral ha generado muchas dudas. Todo el mundo está con incertidumbres, con miedos, ¿y qué va a pasar? ¿Y si mi contrato colectivo que actualmente tengo depositado va a seguir vigente? Si no, ¿qué tengo que hacer? Creo que por eso es tan relevante este tipo de actividades que realiza el Estado y además de manera coordinada el Ejecutivo con el Judicial para poder informar y que todos vayamos de la mano precisamente para poder llevar a buen puerto esta reforma tanto constitucional como de la Ley Federal del Trabajo. Creo que estamos en un momento de oportunidad para México y lo digo con esa honestidad porque si bien es cierto hemos sido, y yo normalmente suelo ser muy abierta en lo que digo, si bien es cierto a nivel internacional tuvimos una serie de críticas en decir, bueno, pues es que la mayoría de los sindicatos, y así se hablaba, la mayoría de los sindicatos ni siquiera los conocen sus trabajadores afiliados, la mayoría de los contratos colectivos se celebran en lo oscurito con el patrón y los sindicatos. Creo que también hay que reconocer que no se vale generalizar. Si bien es cierto, había una serie de prácticas, porque no podemos dejar de desconocer lo que sucede en la realidad, también es cierto que hay sindicatos activos que finalmente sí realizan estas funciones para las cuales fueron constituidos, que es vigilar y en este caso exigir que se dé cumplimiento a los derechos de los trabajadores, porque para eso se crean los sindicatos. Uno de los objetivos principales de los sindicatos es precisamente velar por los derechos de sus afiliados. Y al final, pues eso es lo que les da las fuerzas. Y me voy a atrever a mencionar algo que por ahí creo que sí veo algunos compañeros que son de esa central. Por ejemplo, la CTM. ¿Y por qué lo pongo como ejemplo? Particularmente la CTM en otros años tenía una fuerza fundamental. ¿Por qué? Porque estaba basado en sus trabajadores. ¿Qué fue lo que fue sucediendo con el paso de los tiempos? La gran mayoría de estos sindicatos, al sentirse ya fuertes, fueron cediendo ante mucha situación y sobre todo presión de los gobiernos que fueron transitando en ese sentido, porque al final fueron perdiendo su fuerza, que era la base de los trabajadores. Antes, muchos de los gobernadores, muchos de los diputados y en algunos casos pasaba por el visto bueno de esta central el que iba a ser el candidato para ser presidente. Pero al final se fue cediendo, se fue al final también formando parte, y por eso se habla de sindicatos
sindicatos corporativos del propio gobierno y perdió su fuerza fundamental, que eran los trabajadores. Antes exigían esos puestos, ahora entra ya en un proceso de a ver si el que está en el puesto en ese momento le cede o no le cede espacios. Por eso creo que es importante, y no lo digo en ese sentido porque sí tenemos que cambiar el modo de actuar de los sindicatos, pero lo que sí digo es, los sindicatos tienen que retomar su fuerza. ¿Y de dónde está su fuerza? De los trabajadores. No hay de otra manera más que los sindicatos puedan exigir el cumplimiento de los derechos de los trabajadores basado en sus afiliados. No hay de otra manera. Entonces, creo que ese es uno de los ejes fundamentales que enmarca esta reforma. Por eso insisto, y ahorita lo voy a tocar, no le tengamos miedo al tema de la reforma laboral. Ustedes tendrán mayor fuerza si cumplimos con lo que se establece en la ley y podrán exigir con un mayor peso el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Uno de los ejes también que se plantea dentro de la reforma laboral es la creación, en este caso, del organismo de conciliación y registro laboral a nivel federal, pero también a nivel particularmente de los estados, pues la creación de estos centros de conciliación que se encargarán precisamente de esta función. Pero a nivel federal se recoge todas estas facultades que se tenían a nivel de los estados, es decir, el tema del registro de organizaciones sindicales y el tema del depósito de contratos colectivos, así como el tema de los reglamentos internos de trabajo, que en estos momentos se depositan todavía en las juntas locales de conciliación y arbitraje. Ahora serán retomadas estas facultades por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para centralizar esta función, garantizando dos cuestiones fundamentales. Una, este organismo debe de garantizar que sea autónomo en sus decisiones. ¿Por qué? Porque precisamente tendrá a nivel de todo el país el depósito tanto de los contratos colectivos de trabajo y los reglamentos internos, así como el otorgamiento de las tomas de nota, que todos conocemos como tomas de nota, pero en realidad son certificaciones de la creación de los nuevos sindicatos o de cambios de directivas. Este organismo va a centralizar estas funciones, entonces por eso es tan relevante que se garantice la autonomía de este organismo por la interacción que va a tener con todas las organizaciones sindicales a nivel de todo el país. Si le pasamos a la siguiente, por favor. Democracia sindical, y que creo que es uno de los temas que más atrae en esta reforma. Siguiente, por favor. En el caso de la democracia sindical, particularmente aquí se establece que los sindicatos consultarán a los trabajadores mediante el voto personal, libre, directo y secreto. Aquí se establecen cuatro, en este caso, obligaciones por parte de los sindicatos para que a través de este mecanismo se lleven a cabo principalmente la elección de sus dirigentes sindicales, la obtención de la constancia de representatividad y además la ratificación de los contratos colectivos negociados y sus revisiones, y también la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Particularmente por lo que tiene que ver en el tema de la elección de sus dirigencias sindicales, aquí se establece ahora dentro de la ley ya una obligación, particularmente para los sindicatos, para que bajo este mecanismo de garantizar el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores, se lleve a cabo la elección de sus dirigencias. Pero además también es importante mencionar que este procedimiento, si bien es cierto, muchos de los sindicatos los tenían contemplados dentro de sus estatutos, también es cierto el otro mecanismo que lo comenté con anterioridad, pero ahora todos los sindicatos tienen la obligación de modificar sus estatutos para garantizar el ejercicio de este derecho al cual tienen todos los trabajadores afiliados, el poder ejercer en este caso, su elección de sus dirigencias sindicales bajo el mecanismo del voto personal, libre, directo y secreto. En el artículo 390 de la Ley Federal del Trabajo se habla precisamente de la constancia de representatividad, cómo se va a poder obtener por parte de los sindicatos esta constancia de representatividad. Particularmente se establece que esta función va a ser ahora ya del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En este centro es donde se va a hacer la solicitud por parte de los sindicatos cuando existe un centro nuevo de trabajo y donde se tiene el interés que se conforme ya sea un nuevo sindicato o bien algún sindicato que ya tiene toma de nota y que quiera en ese momento que los trabajadores que estén ahí tengan interés de estar afiliados a ese sindicato.
¿Qué es lo que primeramente tiene que acreditar ante el centro para poder arrancar todo el mecanismo de trabajo de este centro? Pues primeramente va a tener que acreditar que mínimamente tiene la representación del 30% de los trabajadores que se encuentren en ese centro o en esos centros de trabajo. Forzosamente se tiene que acreditar que tiene el 30% de los trabajadores para poder iniciar, en este caso, la solicitud de la constancia de representatividad. Y dirán, ¿y para qué queremos una constancia de representatividad? Bueno, pues si no tienen la constancia de representatividad, no van a poder solicitar el depósito de los contratos iniciales nuevos de trabajo, o la otra es, no podrán realizar la revisión de sus contratos colectivos de trabajo que ya actualmente tienen vigentes. Por eso es importante que tengamos muy claro para qué sirven estos mecanismos, para qué sirven estas constancias, para que al final podamos ir de la mano realizando este tipo de procedimientos y sobre todo orientando para que se puedan generar, en este caso, los requisitos que establece ahora la Ley Federal del Trabajo, precisamente garantizando este tema de la libertad y la democracia sindical. Otro de los temas, como lo comentábamos, es el tema de ratificar los contratos colectivos. Ya lo mencionaba, van a requerir de la constancia de representatividad y también para el tema de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo existentes. ¿Sí? En el caso de las elecciones directivas sindicales, como lo mencionábamos, pues está establecida en los artículos 371, 371 bis de la Ley Federal del Trabajo y también en el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Aquí es importante mencionar, si bien es cierto, la reforma constitucional y la reforma, particularmente la Ley Federal del Trabajo, transita particularmente por todos los trabajadores que se encuentran en el apartado A, también la reforma constitucional transitó por la reforma a la elección de las dirigencias sindicales que se encuentran dentro de los sindicatos burocráticos, es decir, de los sindicatos que se encuentran dentro de las instancias que pertenecen al apartado B. Aquí en los sindicatos también se tendrá que hacer una modificación a sus estatutos para garantizar que las dirigencias directivas de estos sindicatos que pertenecen al apartado B también se realicen a través del voto secreto, directo, libre y personal de los trabajadores afiliados a estos sindicatos. Entonces, el tema de garantizar la libre sindicación no solamente transitó por el apartado A, sino también está transitando por el apartado B, y eso también lo tenemos que tener muy en claro, porque seguramente en las noticias ustedes han escuchado también esta pugna que se ha dado sobre todo en los sindicatos únicos, particularmente que se encuentran dentro del apartado B, precisamente porque se dé tránsito a garantizar que las elecciones se hagan bajo este mecanismo. Particularmente por lo que respecta al tema del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el procedimiento lo puede verificar a partir de que se demuestre que se tiene el 30% de los trabajadores afiliados. Y dirán, bueno, ¿y cómo lo voy a demostrar? Efectivamente, yo tengo el 30% de los trabajadores que pertenecen a ese centro. Pues es muy básico. Los trabajadores que se encuentren en ese centro de trabajo, ustedes van a presentar un listado ante el Centro Federal de Conciliación, el nombre de las personas que desean afiliarse a su sindicato. ¿Qué es lo que va a tener que hacer este centro federal? Este centro federal tiene que revisar precisamente que este padrón sea confiable. ¿Bajo qué mecanismo? Se tendrá que solicitar al Seguro Social, y aquí tendrá que haber un cruce de datos que esos trabajadores estén precisamente dados de alta. Pero muchos de ustedes, y bajo la práctica que no me van a dejar mentir, van a decir, bueno, y cuando la mayoría de los trabajadores no están dados de alta, y muchas de las veces los centros de trabajo tienen dados de alta 1, 2 o hasta 3, digo, vámonos al máximo, 5 trabajadores que los tienen dados de alta en el Seguro Social, ¿qué va a pasar con todos los demás trabajadores que sí se encuentran realizando su trabajo, pero que no están dados de alta en el Seguro Social? Bueno, pues también la ley contempló precisamente esta situación. Cuando los trabajadores no son dados de alta, se va a continuar el procedimiento. ¿Por qué razón? Porque también se está buscando en que en este proceso, si los trabajadores no han sido de alta en el Seguro Social, se le pone de aviso al Seguro Social para que ellos inicien su procedimiento de investigación correspondiente. Seguramente habrá sanciones en relación
representación a esos patrones que no han realizado el alta de estos trabajadores, y lo que se busca con esto es nuevamente también garantizar los derechos de los trabajadores. Por eso es muy importante cómo se van interconectando todo este tipo de situaciones para poder garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los trabajadores, y uno de ellos principalmente es acceder precisamente a los servicios de salud y a los de seguridad social. Entonces está el tema de que no necesariamente los trabajadores aparezcan en el listado que tiene dado de alta el Seguro Social, obstaculiza continuar con el procedimiento, sino más bien se le pone del conocimiento y se continúa con el procedimiento para emitir en su momento la constancia de representatividad. También, bueno, ya lo mencionábamos, el tema del apartado B, tienen que garantizar también los sindicatos que se va a realizar bajo este mecanismo, y bueno, también en su momento el Centro Federal podrá validar y en su caso realizar una nueva consulta en caso de existir duda razonable sobre la legalidad del procedimiento. Si bien es cierto, el centro lo único que va a constatar es que el sindicato haya realizado bajo sus estatutos el proceso de la elección de la comitiva directiva, lo único que tiene que hacer es que bajo sus estatutos se haya garantizado el tema de la democracia sindical, que el voto se haya realizado mediante el voto secreto, libre, directo y personal de los trabajadores, pero además también lo que se tiene que verificar particularmente es que no haya habido actos de injerencia, particularmente por los empleados, que no haya habido actos de represión, ya sea por los empleadores o bien por el propio sindicato contra los trabajadores. Si hay una queja, tiene la obligación, particularmente el Centro Federal, de investigar este tipo de actos denunciados por parte de los trabajadores a efectos de que se garantice que todo el procedimiento en la elección directiva haya sido de conformidad con lo que establece la mayoría de los trabajadores. La constancia de representatividad. Ya lo decía, tienen que garantizar que por lo menos se está arrancando el procedimiento mínimamente con el 30% de los trabajadores. Si también existiese algún otro sindicato, que tuviese interés también por representar a los trabajadores de ese centro, se tiene que publicar particularmente la primera solicitud del sindicato que haya solicitado el tema de la constancia de la representatividad, se tiene que publicar en el centro de trabajo y también en el portal de internet del Centro Federal. ¿Por qué se va a publicar? Precisamente por si existe interés por parte de algún otro sindicato en querer obtener la constancia de representatividad. ¿Qué es lo que se va a buscar? Es que el proceso de elección, si existe otro sindicato, lógicamente también tiene que garantizar que mínimamente representa el 30% de los trabajadores para poder, en este caso, coexistir en este proceso de elección con el sindicato que tenga un interés legítimo en obtener la constancia de representatividad. Y en el momento, en el proceso de la elección, van a converger los dos sindicatos. Los dos sindicatos tienen que aparecer en las boletas que se les proporcione a los trabajadores, pero además otra de las cuestiones fundamentales que tiene que garantizar este Centro Federal es que en este proceso de elección se tiene que garantizar que los trabajadores no están siendo, en este caso, no están recibiendo alguna indicación para que los trabajadores voten a favor o en contra de uno u otro sindicato. Eso se tiene que verificar y por lo tanto se tiene que verificar que en el momento de la elección no existan personas ajenas a las comisiones electivas que se hayan conformado por, en este caso, las representaciones sindicales para llevar a cabo el proceso de elección. Se tiene que garantizar esto, pero además también que las boletas que vayan foliadas no tengan algún indicativo en donde pueda de alguna manera influenciar en los trabajadores para votar por uno u otro sindicato si es que están convergiendo dos sindicatos o más. Pero si eso no solo, también eso se tiene que corroborar que no se está haciendo dentro de las boletas señalando algún punto, algún color, alguna situación en donde pueda dar un indicio en donde los trabajadores están direccionando su voto en algún sentido particular. Entonces, todo este tipo de situaciones, el Centro Federal, si bien es cierto, no tendrá una injerencia como tal y no tendrá que intervenir en la vida interna de los sindicatos, sí tiene que garantizar, y en este caso estamos hablando de ponderación de derechos, tiene que garantizar que el derecho de los trabajadores para votar libremente sobre la elección de sus dirigencias sindicales se está garantizando en estos procedimientos.
Aquí un punto fundamental que sí quiero hacer un énfasis es el tema de la vigencia que tiene la constancia de representatividad. La constancia de representatividad tiene una vigencia de 6 meses a partir de que es emitida por parte del Centro Federal. ¿Por qué hago un énfasis principal en este tema? Porque será el periodo en el que ustedes tendrán precisamente para poder realizar, en este caso, las solicitudes para el depósito de un contrato inicial de trabajo o para poder realizar las revisiones de sus contratos colectivos de trabajo ya vigentes. Si en este proceso, estamos hablando de 6 meses, ustedes no realizan esa actividad, se vence la constancia y tendrán que volver a iniciar el procedimiento. Por eso es muy importante que desde estos momentos ustedes ya tengan muy claro el tiempo de las vigencias de las constancias y no tengan que estar regresando nuevamente desde el inicio a realizar este tipo de solicitudes ante el Centro Federal y que una vez que obtengan la constancia de representatividad, de manera inmediata prácticamente ya puedan estar solicitando el depósito de sus contratos colectivos de trabajo o bien las constancias de representatividad. Y aquí también es importante ligar el tema, sobre todo en el caso de los contratos colectivos de trabajo ya vigentes, porque me podrán decir, bueno, pero a lo mejor yo solicito en enero mi constancia de representatividad, pensemos que mediados o finales de enero me están entregando mi constancia de representatividad, pero a lo mejor yo conforme a los tiempos establecidos en mi contrato colectivo de trabajo, mi revisión contractual del contrato colectivo de trabajo la tengo hasta octubre. Aquí es importante que entonces, si los tiempos están marcados así en su contrato colectivo, acerquen lo más que se pueda la solicitud de la constancia de representatividad a la fecha a la que tienen su revisión de contrato, porque si no, entonces pues ese tiempo que queda entre la emisión de la constancia y precisamente la revisión del contrato colectivo de trabajo, pues va a estar fuera de tiempo y entonces van a tener que volver a hacer, en este caso, la solicitud de la constancia de representatividad. Por eso es muy importante que tengan muy claro los tiempos que está estableciendo la ley para que ustedes puedan ir realizando sus peticiones al Centro Federal en los tiempos marcados. La que sigue, por favor. Aquí también es importante mencionar, uno de los ejes fundamentales también que busca la Ley Federal del Trabajo es acortar los tiempos en los que las autoridades tendrán la obligación de emitir, en este caso estamos hablando particularmente de la constancia de representatividad, se tiene que salvaguardar los tiempos que establece la ley. Uno de los grandes problemas que actualmente tenemos y que fue una de las grandes críticas, fue el tema de la tardanza que se tiene en las juntas de conciliación y arbitraje, precisamente para el otorgamiento de las tomas de nota o bien para poder realizar el depósito de un contrato colectivo, que deberían de ser procedimientos muy ágiles y expeditos, pero sin embargo, pues son procedimientos que tardan mucho tiempo si se les hace una serie de requerimientos que a veces, muchas veces, depende del funcionario que les está llevando a cabo la revisión de la documentación que ustedes están introduciendo a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y si ese día le hicieron una serie de requerimientos y regresan 15 días después con la documentación que subsanaría esos requerimientos y lo revisa otro funcionario, pues resulta que ese otro funcionario tiene otro criterio y que les está solicitando finalmente otra serie de requerimientos y que al final a veces pareciera un cuento sin fin, donde regresan cada 15 días, cada mes o cada 2 meses para poder tratar de subsanar, y eso al final afecta finalmente también los derechos de los trabajadores en razón de que el tema de obstaculizar precisamente las solicitudes, y que a veces no tiene que ver también muchas veces con el tema del funcionario, a veces tiene que ver con las cargas de trabajo, porque también aquí déjenme hacer un paréntesis porque siempre lo he dicho en todos los espacios, al yo venir de una junta también me tocó padecer las carencias que tienen las juntas. Uno de los grandes problemas que tuvieron las juntas es que no hubo una inversión real conforme a las cargas de trabajo que se fueron ingresando en estos espacios, y por lo tanto se fue sobresaturando las cargas de trabajo en estas juntas y ya no había manera o poder humano particularmente que se pudiera estar atendiendo los tiempos que enmarcaban la Ley Federal del Trabajo. Entonces, este es uno de los grandes retos también que tiene esta implementación a la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque particularmente en la creación, y lo digo para los dos ámbitos, tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Judicial, desde el ámbito, en el caso de Poder Ejecutivo, que tiene que ver el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral,
Particularmente se establecen sanciones muy serias para los funcionarios públicos que dilaten los procedimientos, sobre todo particularmente por lo que respecta en el ámbito de registro o depósito de los contratos colectivos, o bien en el caso particular, estamos hablando del Centro Federal, cuando realice la función como órgano conciliador, también si no continúa los procedimientos establecidos en la ley, que máximo tiene 45 días para poder realizar la notificación correspondiente y por lo menos llevar a cabo la primera audiencia, que así lo establece la reforma constitucional, para venir a las partes y ver si logra un acuerdo entre ellas, es lo que tendría que estar cuidando este centro. Y por lo que respecta particularmente al tema de la constancia de representatividad, particularmente el Centro Federal tiene, una vez que es ingresada la solicitud por parte del sindicato para poder obtener la constancia de representatividad, se tendrá que hacer pública la convocatoria. ¿Y esto en qué momento tiene que suceder? Tiene que ser, una vez que es solicitado por el sindicato, se tiene que publicar entre los 10 y los 15 días antes de que se lleve a cabo la asamblea para el procedimiento de elección. Una vez que se realice esto, ¿qué es lo que tuvo que haber hecho previamente el Centro Federal para poder publicar también la constancia y estar presente en la asamblea donde se llevará a cabo precisamente la elección de la dirigencia directiva, si es que así lo determina el centro? Porque en el caso particular para la constancia de representatividad no obliga que el centro, o en este caso algún funcionario del Centro Federal, esté presente en el proceso de elección. Lo único que tiene que hacer el sindicato es garantizar que efectivamente, de conformidad con las modificaciones que se dieron a la Ley Federal del Trabajo, se está cumpliendo con el derecho y la libertad de los trabajadores para poder elegir a sus directivas. Entonces, no necesariamente tiene que estar presente un funcionario del centro, pero si hay alguna queja por parte de los trabajadores de manera interna en donde se haya hecho particularmente efectivo el tema de que digan se nos está obligando a votar a favor o en contra de determinado sindicato, en ese momento sí se tendrá que hacer presente algún funcionario del Centro Federal para poder garantizar que en ese proceso de asamblea efectivamente se esté garantizando el derecho de la libertad de los trabajadores. Si esto se detecta, que si hay indicios en donde finalmente se verifica con los propios trabajadores que se les está dando una indicación particular para votar a favor o en contra, el Centro Federal puede declarar nula ese procedimiento y ordenar que se realice nuevamente el procedimiento de elección. Eso es lo que establece como facultades del centro. Entonces estamos hablando prácticamente no más de 20 días para que el sindicato pueda obtener su constancia de representatividad. Si ustedes ven, son procedimientos muy rápidos y eso los va a tener que garantizar particularmente el Centro Federal para la obtención de la constancia de representatividad. ¿Qué sigue? Para el tema también de la ratificación de los acuerdos negociados, bueno, pues lógicamente, yo les decía hace un momento, pues ustedes van a necesitar como sindicatos el haber obtenido su constancia de representatividad para poder, en este caso particularmente, validar los acuerdos negociados por sus sindicatos sobre el contenido del contrato colectivo de trabajo o sobre el convenio de revisión. Si ustedes no tienen la constancia de representatividad, no van a poder realizar el depósito del contrato colectivo y van a tener que iniciar desde la solicitud de la constancia de representatividad y posteriormente hacer su solicitud del depósito del contrato colectivo de trabajo. También en dicha consulta convocada y organizada por el sindicato se solicita la firma o la revisión del contrato, de la revisión del contrato. Nuevamente requieren forzosamente de la constancia de representatividad, que lo que finalmente acredita la constancia de representatividad es que fueron elegidos esa directiva del sindicato por la mayoría de los trabajadores o mínimamente, y aquí sí voy a hacer una diferenciación. El caso de la constancia de representatividad se exige que solamente o que mínimamente el 30% de los trabajadores, si bien es cierto fue para arrancar el procedimiento, también pueda ser el 30% para la elección de esa comitiva de la dirigencia sindical. Para el caso particular del contrato colectivo de trabajo, si bien es cierto, se exige el requisito de que mínimamente el 30% de los trabajadores, que ya está acreditado con la constancia de representatividad, en este caso está solicitando el depósito de ese contrato colectivo de trabajo,
para la votación y consulta de ese contrato, ya sea inicial o de revisión, se requiere que haya votado la mayoría. ¿Qué significa la mayoría? Que estamos hablando del 50% más uno del padrón de los trabajadores afiliados. Ojo con este tema también, porque para la constancia de representatividad solamente se requiere el 30%. Pero para el depósito de un contrato inicial o para, en este caso, la revisión de un contrato actualmente vigente, se requiere de que vote la mayoría, es decir, el 50% más uno del padrón de afiliados que, en este caso, estén favorecidos por ese contrato colectivo de trabajo. Finalmente el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral podrá validar y en su caso realizar una nueva consulta en caso de que exista duda razonable sobre la legalidad del procedimiento, lo que ya les comentaba hace un momento. ¿Qué sigue? En el caso de la ratificación de acuerdos, igual, nuevamente la ley es muy específica en señalar los tiempos en los que deberá de transitar una vez que el sindicato hace la solicitud, particularmente al Centro Federal, para realizar el depósito de un contrato colectivo de trabajo o bien para realizar la revisión de un contrato actualmente vigente. Los tiempos que se enmarcan, nuevamente estamos hablando no más de 45 días que tienen que transitar para poder tenerse por depositado un contrato colectivo de trabajo, ya sea nuevo o la revisión, y particularmente aquí, pues el tema fundamental que va a guiar el tema del depósito es que haya una ratificación, particularmente por parte de los trabajadores, en donde ellos están de acuerdo con el clausulado que se está incluyendo en ese contrato colectivo de trabajo para poder ser depositado ante este centro federal. ¿Qué es lo que plantea aquí? Y seguramente ahí está algunos de los miedos que se han generado. Es decir, yo como sindicato anteriormente no tenía que involucrar a la mayoría de los trabajadores, yo iniciaba la negociación como directiva ante el patrón para poder establecer las condiciones que se iban a establecer en ese contrato colectivo de trabajo y yo determinaba si aceptaba o no aceptaba las condiciones que finalmente se llevaban a la mesa de negociación. ¿Qué es lo que obliga ahora la ley? Es esas condiciones, una vez que yo ya las negocié con el empleador, no me las puedo quedar solo yo, las tengo que llevar a consulta de la mayoría de los trabajadores y una vez que la mayoría de los trabajadores las da por aprobada y que yo ya tengo esa constancia a través de mi asamblea, donde la mayoría de los trabajadores votaron a favor del contenido de ese contrato colectivo de trabajo, ahora sí yo ya puedo realizar el depósito ante el Centro Federal de Trabajo y finalmente, bueno, también realizar bajo ese mismo mecanismo la revisión contractual de ese contrato colectivo de trabajo. ¿Sí va a generar mayor trabajo? Sí es un mayor trabajo porque si bien es cierto, yo ya llegué con el patrón, yo ya negocié algo y en su momento llego con los trabajadores y a lo mejor los trabajadores en esa asamblea me dicen, no, pues fíjese que yo no estoy de acuerdo con la cláusula del establecimiento de vacaciones. Nosotros queremos, ustedes establecieron 15 días al año, yo quiero que la mayoría de los trabajadores estamos en el sentido de que se le obliga al empleador que nos den 20 días por año. Sí, estoy poniendo un ejemplo. Pues en ese sentido tendrán nuevamente que regresar a la mesa de negociación con el empleador para buscar que por lo menos haya un punto intermedio y ya no solamente la comitiva directiva no va a tener solamente que hacer un trabajo de convencimiento particularmente con el empleador, sino también tendrá que hacer un trabajo con, en este caso, su base, es decir, los afiliados a su sindicato. Porque si no logra el convencimiento, como lo decía, del 50 mínimamente, del 50 más 1, no va a poder lograr realizar el depósito de su contrato colectivo de trabajo. Alguna vez en uno de estos foros, y les hablo también del otro lado porque entiendo que aquí la mayoría son o forman parte de organizaciones sindicales, pero también me han invitado a foros donde principalmente son empleadores y entonces por ahí algún empleador levanta la mano y dice, es que imagínense qué miedo otorgarles en este caso a los trabajadores el derecho a decidir. Y se los digo aquí porque pues con ese miedo, así como ustedes también dicen, bueno, es que ahora va a ser más trabajo, también del otro lado lo están viendo. Y yo más bien lo que diría es, ¿qué es lo que está buscando esta reforma laboral y en qué sentido va a poder fortalecer no solamente el tema de los derechos de los trabajadores, sino también todo el tema de la productividad a nivel del país?
Los trabajadores que están informados, particularmente de la situación que permea las empresas, también saben las acciones que pueden o no pueden realizar o exigir, particularmente en sus centros de trabajo, y que también somos tan conscientes, porque además todos dependemos de nuestro empleo, que nadie lo quiere perder, ¿no? De eso creo que todos estamos claros. Entonces, ¿quién va a querer llevar a la bancarrota a una empresa en donde saben que no puede dar más? Por eso es muy importante en este caso el nuevo momento que se está planteando de esta impartición y del nuevo modelo de justicia laboral. ¿Por qué? Porque debe de haber una información real, cosa que hoy no sucede. Hoy ustedes pueden preguntarle a cualquiera de sus trabajadores afiliados y que le pregunten cuál es la situación económica de la empresa. A veces ni la propia comitiva directiva de los sindicatos conocen cuál es la situación económica que permea dentro de la empresa. Entonces, esa es la obligación que ahora sí se va a tener que compartir, porque en el momento de la negociación eso es lo que va a ayudar a que se den buenos o malos acuerdos entre las partes. Si los trabajadores, lógicamente, tienen la idea de decir, bueno, pues yo veo que la empresa crece y crece y las condiciones de nosotros siguen estando muy por debajo de la cuestión económica que permea en el Estado o en el país, ¿no? Pues también eso es lo que se tendrá que aportar por parte del empleador en el momento de la negociación para que al final de cuentas se puedan lograr los mejores acuerdos y que haya un beneficio para ambas partes. Por eso es tan relevante en este momento cómo se van a tener que cambiar las negociaciones en los contratos colectivos de trabajo y como punto a favor de ustedes, lo que del otro lado, en este caso los empleadores, ven decir, bueno, pues es que ahora finalmente los trabajadores van a ser los que van a decidir sobre los contratos colectivos de trabajo, sí, pero nadie se va a dar un balazo en la cabeza sabiendo que no existen las condiciones para exigir una serie de situaciones que no van a poder ser reflejadas en los contratos colectivos de trabajo. Por eso es relevante la participación que se va a hacer desde la base trabajadora, en este caso los afiliados a los sindicatos, la propia dirigencia, en este caso de los sindicatos, porque ahora aquellos que no realizaban o que no tenían una cercanía con sus afiliados la tienen que hacer. ¿Por qué? Porque si no logran el convencimiento de los trabajadores, pues también va a estar del otro lado el caso de los empleadores, donde van a decir, yo para qué quiero negociar con esa dirigencia directiva si al final de cuentas los trabajadores ni siquiera quieren establecer un diálogo con esa dirigencia directiva. Por eso es tomar desde, yo les decía hace un momento, la base va a ser la fuerza principal de las dirigencias directivas. Si en este momento no se empiezan a realizar, y no lo generalizo porque también, así como lo decía por parte, y sigo defendiendo a las juntas locales de conciliación y arbitraje, también en el caso de los sindicatos tampoco se puede generalizar. Yo conozco sindicatos que hacen su trabajo, que conocen a los trabajadores, que les están informando constantemente, y también hay nosotros que también no lo podemos dejar de desconocer, pero entre más cercanía tengan los dirigentes sindicales con sus afiliados, más fortaleza van a tener precisamente para poder exigir en una negociación de un contrato colectivo mejores condiciones para sus trabajadores. Antes de entrar al tema de la legitimación de los contratos, también quiero tocar el tema de la modificación de los estatutos. ¿Por qué lo quiero? Y quiero hacer un énfasis particularmente porque aquí también el secretario de Economía comentó el término que se tiene por parte de los sindicatos para modificar sus estatutos. Estamos hablando que se tiene hasta el 3 de abril para poder realizar la modificación a sus estatutos. Honestamente, en este caso el movimiento va muy lento. ¿Y qué significa eso? Más allá de que los sindicatos digan, pues yo no voy a hacer la modificación a mis estatutos. Eso está mandatado por la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo en sus artículos transitorios estableció precisamente esta obligación para los sindicatos, en donde tienen que modificar sus estatutos para garantizar principalmente dos cuestiones. Una, que los procedimientos de elección de sus comitivas directivas se haga bajo el mecanismo que ya mencionamos varias veces, que tiene que ver con la elección a través del voto personal libre y directo. Y otro de los temas que también, y a mí me enorgullece mencionarlo porque al ser mujer creo que era ya relevante también introducir dentro de los sindicatos el tema de género. Tienen que modificar sus estatutos para garantizar que en sus comitivas directivas se garantice el derecho para que se dé cuota de género. Particularmente en este tema, y lo digo porque, por ejemplo, vemos sindicatos en el ramo textil donde la mayor parte en este caso de los trabajadores son trabajadoras, no son hombres.
Y si ustedes ven la conformación de los comités directivos, no ven una sola mujer en esas comitivas directivas. Por esa razón, también la Ley Federal del Trabajo fue en ese sentido de la obligación de que los sindicatos tienen que garantizar, y el hecho, y también ha habido otras dudas, bueno, y si no hay mujeres que quieran entrar, en este caso, a una elección y que estén buscando algún espacio dentro de la comitiva directiva, bueno, tampoco están obligados a lo imposible. Aquí el tema es que en las convocatorias y sobre todo en este caso en la conformación de las boletas donde las comitivas directivas se logre abrir este espacio en donde si las mujeres quieren participar se les garantice ese derecho, y eso tiene que verse reflejado en sus estatutos de los sindicatos. Si esto no lo realizan, bueno, dicen, ¿y qué va a pasar? Lo que puede pasar a partir del 3 de abril es que cualquier acción que ustedes quieran realizar, su toma de nota ya no va a estar vigente. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, no hay un artículo que lo diga, es ustedes tienen la obligación, bajo este contexto de la Ley Federal del Trabajo, de garantizar estas dos cuestiones: el tema de género y el tema de la democracia sindical. Si no está garantizado, por decirles un ejemplo, quiero cambiar el comité de finanzas, voy a la junta y quiero registrar ese comité, pero resulta que lo hice pues con el mecanismo que yo tenía antes, pues no se te va a poder realizar el cambio de ese comité. O viene una revisión de contrato colectivo de trabajo, pues yo voy a presentar mi toma de nota. Esa elección se dio bajo el mecanismo pasado, es decir, no está garantizándose el tema de la democracia sindical. Entonces la Junta no puede realizar acción. ¿Por qué? Porque la toma ya no va a estar vigente. Entonces sí es importante que liguen las dos cuestiones, porque si no, entonces se van a quedar en un estado de indefensión. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dentro de la Ley Federal del Trabajo se estableció un procedimiento muy fácil y que se ha compartido particularmente, en la Secretaría de Trabajo con todas las juntas locales de conciliación y arbitraje, porque también de lo que se trata es cómo vamos facilitando todos estos procesos y no al contrario, cómo vamos obstaculizando todo el procedimiento para que el día de mañana pues resulte que, y les voy a decir, particularmente en el tema del cambio de estatutos, en todo el país debemos de estar por ahí por el promedio de 300 sindicatos que han realizado la modificación a sus estatutos. La verdad es que es muy bajo, simplemente les doy el número promedio que trae el Estado, estamos hablando de 2.300 organizaciones sindicales que se encuentran registradas en la Junta, de las cuales 250 están activas y de esas 32 solamente han realizado la modificación de sus estatutos. Entonces, el tema es cómo facilitamos este mecanismo. Entonces, la idea es, ustedes pueden agregar un adendum que tendrán que llevar a cabo en una asamblea y con eso modifican estas dos vertientes, garantizan que finalmente la elección de sus comitivas directivas se dé a través del voto personal libre, directo y secreto, y la otra es que también garanticen que en las elecciones posteriores, si existe en este caso alguna voluntad por parte de las mujeres de querer conformar planillas, en ese sentido se les garantice ese derecho. Esas dos vertientes que ustedes tienen que garantizar dentro de sus estatutos, se plantea que para que ustedes no estén, a ver, bueno, vamos a revisar todo el clausulado y vamos a ver dónde metemos esta parte de la modificación en las cláusulas, se les está dando un modelo. Digo, y ahí es decisión de ustedes si lo quieren hacer así, que es un poco más sencillo, o bien van modificando cláusula por cláusula de conformidad con sus estatutos para atender lo establecido por la Ley Federal del Trabajo. Pero con la idea de que finalmente este documento les sirva como guía para poder realizar la modificación de sus estatutos, las juntas, y particularmente en el caso de los 10 estados en donde se va a dar la implementación a partir de octubre, están facilitando los procesos, ¿no? Ellos forman parte del Consejo de Coordinación Estatal, pero además también forman parte del Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma laboral a nivel federal, donde lo que se está buscando es cómo vamos realizando acciones coordinadas en donde se facilite precisamente la información y también se faciliten los procesos de modificación para que ustedes estén, en este caso, al corriente y sobre todo estén cumpliendo lo mandatado por la ley. Por eso sí quiero hacer un énfasis especial en este tema. De todas maneras, si ustedes tienen duda
acérquense con la Junta Local y también consulten la página, en la página de Reforma Laboral, que depende de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Se establece ahí también el modelo de adendum que se plantea para que ustedes puedan modificar sus estatutos. Chéquenlo, y si tienen alguna duda, pues acérquense particularmente con la Junta, o bien pueden también hacer consultas a través de la propia página, en donde si tuviesen alguna duda también se les puede orientar para que vayamos de la mano haciendo estas modificaciones y no lleguemos, porque además desafortunadamente como buenos mexicanos, y eso sí, somos buenos para ese tema, esperamos hasta el último día para querer hacer las acciones. De aquí a abril estamos hablando que solamente nos queda en realidad marzo. Estamos hablando de un mes, 30 días, y días hábiles estamos hablando de 20 días hábiles cuando mucho. Entonces, sí es importante que ustedes, si no han realizado la modificación a sus estatutos, lo hagan. Sé que al final, y lo revisen también con toda responsabilidad, porque a veces nos aferramos a cosas del pasado, ¿no? Y lo digo con todo respeto porque también, si bien es cierto, tienen los mecanismos jurídicos para poder ejercer sus acciones legales, ustedes deben de tener conocimiento la serie de amparos que se interpusieron precisamente contra las reformas a la Ley Federal del Trabajo, y también ya deben de tener conocimiento el sentido en el que han venido las resoluciones. No se confíen por ese tipo de cosas, de verdad. Yo lo que les puedo decir, porque también, que les digo, estuve del lado de las juntas, es lo que se está buscando es cómo se fortalecen estas organizaciones sindicales. No tengan, al contrario, a mí me daría más miedo quedarme en el limbo y decir, bueno, pues yo no voy a hacer ninguna modificación y me voy a esperar a ver qué pasa. A lo mejor en este caso está reconocido finalmente que yo ya hice mis modificaciones a mis estatutos, puedo seguir realizando las acciones para las cuales yo me conformé, que es defender los derechos de los trabajadores y continuar en mi proceso precisamente de garantizar el ejercicio de los derechos de los trabajadores. Por eso, ojo con ese tema, no lo dejen de lado, queda un solo mes para poder realizar estas acciones. Digo, después de ese tiempo lo podrán seguir realizando, pero si por ese tiempo se cruza que ustedes tienen que realizar algún trámite, ya sea una revisión o en este caso un cambio de directiva, y no tienen modificados los estatutos, las juntas no les van a poder realizar las certificaciones correspondientes. Por eso yo ahí con toda responsabilidad también les digo, si tienen dudas o algún cuestionamiento con relación a ese tema, mejor háganlas y vayamos de la mano tratando de atender lo que mandata la Ley Federal del Trabajo. En el tema de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, y me voy a apurar porque en el salón hace calor y ya veo a algunos inquietos, aquí no me voy a retrasar mucho. También, particularmente en la página, se establece un protocolo precisamente para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. La Ley Federal del Trabajo establece un tiempo para poder realizar la legitimación de estos contratos colectivos de trabajo. Son 4 años para poder realizar la legitimación, ya prácticamente vamos por uno porque me empezó a correr a partir del 1 de mayo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en esta parte fundamental? En el tema de los contratos que actualmente están vigentes, es decir, este orden de los 500,000 contratos colectivos depositados en todo el país a través de las juntas o a través de la Dirección de Registro en el orden federal, estos 500,000 contratos tendrían que ser revisados, pero también vamos a atender a una realidad. El porcentaje de los contratos colectivos activos, es decir, y estamos hablando de los 5 años para acá, ¿no? Estamos hablando de un promedio de 150,000 contratos colectivos en todo el país, no más. Pues esos contratos colectivos de trabajo tienen que legitimarse. ¿Cómo se realiza este procedimiento de legitimación? Se abrió una plataforma precisamente que es legitimación contratos colectivos stps.gov.mx, en el cual ustedes pueden acceder y a través de crear una cuenta ustedes pueden iniciar el procedimiento de legitimación. ¿Qué es lo que se va a hacer? Ustedes tienen que llevar a cabo precisamente, que será el primer ejercicio que ustedes realizarán de consulta con los trabajadores. En eso consiste el procedimiento de legitimación, es decir, ustedes en esta plataforma van a tener que agregar su toma de nota, el listado, en este caso el padrón de los trabajadores afiliados o beneficiados por ese contrato colectivo, el contrato colectivo de trabajo, y en su momento fijar, y además ahí sí lo quiero dejar muy en claro porque hay sindicatos que han preguntado, bueno, y si yo tengo trabajadores afiliados en toda la República y no puedo realizarlo en una sola asamblea, ustedes
aquí también se trata de ese tema. Ustedes van a establecer el mecanismo de consulta con los trabajadores. Lo único que sí tienen que garantizar, reitero, y van a decir, bueno, qué repetitiva es esta mujer y todo el tiempo nos habla del voto libre, secreto, directo y personal. Bueno, pues es que eso es lo que sí tienen que garantizar que se va a realizar en la consulta. Pueden diferir las consultas, es decir, a lo mejor por cuestiones de logística dicen, o simplemente en el estado de Chiapas tenemos una sede en Tuxtla, otra sede en San Cristóbal y a lo mejor otra en Tapachula. Y por lo tanto, por la propia logística, no la podemos hacer de manera simultánea, la queremos hacer en 3 fines de semana diferidos. Si ustedes deciden hacerla así, así se va a hacer. Lo único que al final de cuentas tienen que garantizar nuevamente es que se garantizó el voto de los derechos de los trabajadores. Bajo este mecanismo, lo que en esta plataforma se plantea es, ustedes lo pueden hacer bajo 2 vertientes. Ustedes van a elegir si el procedimiento de consulta lo va a constatar un notario, lo cual significa un costo determinado por el notario esté presente, ya sea en una o en 3 asambleas, o bien deciden que el procedimiento de constatación de la asamblea sea a través de un inspector de la Secretaría del Trabajo. Lo tienen que solicitar así a través de la plataforma y dar informes de cuándo y en qué momento y en qué horario se va a realizar precisamente esta consulta con los trabajadores, para que a través del sistema electrónico se hace una, en este caso, asignación de un inspector del trabajo para que verifique esas consultas. Y otra vez me atrevo a comentar el tema de no lo hagamos como buenos mexicanos a la mera hora, porque ahorita pues la Secretaría, a través también de las Secretarías de Economía o de las Secretarías de Trabajo, finalmente se está haciendo la asignación de los inspectores de trabajo para evitar que también esto les genere a ustedes un costo. Pero si todos nos esperamos a la mera hora y querer hacer este procedimiento, seguramente no va a haber la cantidad de inspectores para poder corroborar estas asambleas, y entonces lo que se puede ser que en ese momento se les conteste es que al no haber inspectores para esos días, pues tendrán que recurrir en su momento a un notario público en el donde sí les va a generar un costo particularmente. Me atrevo a decir que por parte de la Secretaría se ha estado buscando los enlaces a través del Colegio Nacional de Abogados, en donde pues lo que se está buscando es que a lo mejor se establezca una cuota fija y sobre todo no haya tantas variaciones, porque sí ha habido quejas por parte de algunos sindicatos en donde dicen, bueno, determinado actuario nos está cobrando una tarifa muy alta por estar presente y dar fe de los hechos que están sucediendo en ese momento. Entonces se está buscando que pudiera haber una cuota unificada, pero tampoco ha habido, digo, si bien es cierto, ha existido apertura por parte del Colegio Nacional y a su vez él lo va a bajar hacia los estados, pero tampoco ha habido un sí rotundo y que digan sí, y vamos a establecer una cuota unificada en todo el país. Entonces, sí es importante que ustedes tomen en cuenta todo este tipo de situaciones para que mejor realicen con tiempo sus procedimientos de legitimación a través de la plataforma y se eviten el tener que realizar un gasto innecesario cuando se puede contar, en este caso, con el apoyo de los inspectores. Entonces, yo sí les insisto, tomen nota del tema de la página para que ustedes puedan realizar la legitimación de sus contratos colectivos, porque también, ojo con este tema, la ley da 4 años para poder llevar a cabo la legitimación de los contratos actualmente vigentes. Pero ¿qué va a suceder? Me refiero a los 10 estados que en este momento van a entrar en esta primera etapa. En octubre arranca el Tribunal Laboral Local, el Tribunal Laboral Federal, el Centro de Conciliación Local y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. A nivel federal va a iniciar con sus funciones registrales. ¿Qué es lo que va a suceder? Si ustedes a partir de ese momento ya quieren realizar, por ejemplo, la revisión de su contrato colectivo de trabajo o revisar, bueno, estamos hablando de los contratos, revisión de contratos colectivos de trabajo, pero no lo han legitimado, no lo van a poder realizar así, o deciden 2 cosas, o lo inician como contrato nuevo inicial, o tienen que buscar previamente la legitimación del contrato colectivo para poder entonces ahora sí realizar ante el Centro Federal de Registro de Conciliación y Registro Laboral la revisión de ese contrato colectivo de trabajo. Entonces, ojo con ese tema de los empalmes de las fechas, porque aunque la ley da 4 años, lógicamente las acciones que le toca y las funciones
funciones que le toca, en este caso, cumplir al Centro Federal serán a partir de lo que ya establece la ley y es bajo estos requisitos. Entonces, sí tienen que buscar, lógicamente, en este periodo que estamos hablando, de marzo a octubre, el tema de la legitimación. Entonces, con tiempo vayan analizando sus contratos colectivos de trabajo. Es mejor que desde ahorita inicien sus legitimaciones correspondientes para que una vez que arranque el Centro Federal, ustedes ya los tengan legitimados y ya sea que a lo mejor a finales de este año, si les tocan revisiones de contratos colectivos de trabajo o a principios del siguiente año, ustedes ya tienen sus contratos legitimados. Por favor. Bueno, dentro del paso precisamente de lo que se establece, ya les decía, bueno, pues uno de los principales puntos que busca el tema de la legitimación, pues es el aviso de consulta que se tendrá que poner de manera pública en el centro de trabajo para poder consultar, pero además, ojo, también aquí es bien importante, el tema de la entrega en físico del contrato colectivo en su totalidad, ya sea que si ustedes deciden hacer un mini libro, depende de la cantidad de cláusulas que integren ese contrato colectivo, pero tienen la obligación de entregarles a todos los trabajadores afiliados que beneficie ese contrato colectivo de trabajo el contenido total del contrato colectivo que se va a llevar a consulta. Entonces, ojo con ese tema porque ahí sí lo tienen que demostrar que efectivamente a todos los trabajadores se les entregó copia del contrato colectivo de trabajo vigente. ¿Cómo se constata eso? Porque van a decir, bueno, ¿y cómo se va a demostrar el que yo les entregué a todos los trabajadores afiliados ese contrato colectivo de trabajo? Normalmente, ¿cómo se está constatando? Es el inspector en el momento de la consulta hace un cuestionamiento aleatorio a los trabajadores y les pregunta si le fue entregado en forma física el contrato colectivo de trabajo. Ellos lo asientan en su acta y con eso se constata que efectivamente fue entregado el contrato colectivo de trabajo. El siguiente, por favor. Dentro del procedimiento de consulta, bueno, pues el sindicato, lo que ya les decía, tendrá que emitir una convocatoria y al final de la asamblea de consulta se tendrá también que, en este caso, como se dice actualmente o coloquialmente, va a cantar los resultados, es decir, esta comisión que eligió el propio sindicato para llevar a cabo el procedimiento de consulta tendrá que cantar los resultados de la votación. ¿En qué sentido van los resultados de la votación? ¿Sí o no? Es decir, la mayoría votó porque sí se ratificara el contenido de ese contrato colectivo de trabajo, o la mayoría votó que no se ratificaba el contrato colectivo de trabajo y eso finalmente los tendría que obligar a renegociar el contrato colectivo de trabajo. Les puedo decir que de la mayoría, y en este caso más bien de la totalidad de los contratos colectivos legitimizados hasta este momento no ha habido una votación en contra. Por eso es muy importante la interacción que ustedes puedan tener con sus trabajadores afiliados para llevar a buen puerto precisamente estas consultas. Y finalmente, por favor. Aquí nada más, bueno, lo que decíamos, si la mayoría vota a favor, la Secretaría del Trabajo no realiza observaciones sobre algunas irregularidades en el procedimiento, en un plazo no máximo de 20 días, el contrato se tiene por legitimado y se les entrega una constancia de legitimación de ese contrato colectivo de trabajo. Y bueno, en contrario, si la mayoría de los trabajadores vota en contra, pues finalmente se tiene por no depositado y los obligará, como yo les decía, a realizar una nueva consulta, pero lógicamente tendría que venir con una nueva versión del contrato colectivo de trabajo. Y pues no me resta más que agradecerles. No sé si, aquí sí ya no sé si van a abrir algunas preguntas, por si hay dudas o alguna pregunta. Si les parece que habrá, a ver, para hacerlo práctico, porque también ya veo algunos desesperados, hagamos 5 preguntas aquí en sitio y si existen más, yo lo que les ofrezco, y que ya a lo mejor no se pudieran entender, que me las dejen por escrito y un correo electrónico para que pudiéramos dar respuesta puntual a cada una de sus preguntas.
Licenciada, buenas tardes, bienvenida a Chiapas. Gracias por la conferencia, es muy buena para todos nosotros. Una pregunta, en lo que se da el centro de registro y todo eso, todo se tiene que hacer ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿no? De lo que llega a octubre, del registro y todo esto. Diferenciemos dos cosas, porque sí ha generado mucha confusión y me voy a referir particularmente al tema de la legitimación. Muchos sindicatos han dicho, bueno, es que viene mi proceso de revisión de contrato colectivo de trabajo, pero conforme a los tiempos planteados en el tema de la legitimación de contrato no me dan los tiempos para empatarlo. No, la revisión de los contratos colectivos de trabajo hasta en tanto no inicie funciones el Centro Federal se siguen dando frente a las juntas locales de conciliación y arbitraje. Es decir, de aquí a octubre todas sus revisiones, ya sean salariales o contractuales, se tendrán que seguir realizando frente a la Junta. Por eso sí es importante mencionar esto, porque luego de repente dicen, bueno, pues es que a mí ya no me da para realizar la revisión de mi contrato ante la Secretaría de Trabajo. No, eso se sigue dando ahorita en las juntas hasta en tanto entre en funciones el Centro Federal. Una preguntita, licenciada. Está hablando sobre el contrato colectivo, pero lo que sería del apartado A, entendemos. Lo que es del apartado B lo tendremos que hacer ¿dónde? En el Tribunal Burocrático. Lo que era el Tribunal Burocrático. Sí. Mi pregunta es, anteriormente se emplazaba a la empresa antes de la revisión. Ahorita hay que consultar con los trabajadores. Y anteriormente, al menos en mi grupo, lo hacíamos una asamblea y el pliego de peticiones. Consultó antes de la asamblea. 3 o tantas conciliaciones, y no se llegaba a un acuerdo, llegábamos a la huelga. Ahorita no se menciona, si los trabajadores no aceptan, se metió el pliego de peticiones, no lo aceptó la empresa, regresamos a otra asamblea a decirles que no se aceptó. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Sigue el proceso de huelga? Ese es mi duda. Sí, a ver, ojo, digo, no estoy con ese tema, pero lo voy a extender otro poquito. A ver, el tema de los contratos colectivos a través del ejercicio del derecho de la huelga continúa igual. ¿Qué es lo que cambia? Una vez que estén instaurados los tribunales laborales, en lugar de demandar o emplazar ante las juntas, lo que van a hacer es demandar ahora ante los tribunales laborales. Depende de la competencia, si es local, van a demandar ante el tribunal local, si es federal, pues tendrán que irse al federal. ¿Qué es lo que sucede aquí? Y se metió un requisito fundamental. Para poder finalmente realizar la demanda, ustedes sí tienen que tener la constancia de representatividad. Si bien es cierto, están demandando, y aquí estamos hablando tanto de un contrato inicial o de la revisión de un contrato colectivo de trabajo, pero lo están haciendo a través del ejercicio del derecho a la huelga, finalmente tienen que demostrar que tienen la constancia de representatividad. Va a ser uno de los elementos que van a tener que agregar ahora a sus demandas colectivas. ¿Qué es lo que va a suceder por parte de los tribunales? Los tribunales van a solicitar, porque el procedimiento sigue igual, esta parte preconciliatoria que se establece dentro del procedimiento de huelga sigue también igual, se tendrá que solicitar la coadyuvancia del centro, que en este caso, si es de competencia local, ahora será del Centro Local de Conciliación, para que busque la veniencia de las partes, y como bien usted dice, si hay un acuerdo, bueno, pues ahí en este caso se envíe la propuesta de convenio para que quede, en este caso, depositado no solamente en el tribunal, sino el tribunal lo envía al tribunal, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o bien, y ojo con eso, porque también aquí fue uno de los temas que se discutió mucho en el tema de la reforma laboral, porque también, así como se ha criticado toda esta parte, también una de las cuestiones que finalmente justificaba el tema de los contratos de protección era de que muchas veces los sindicatos realizaban emplazamientos a huelga por firma de contrato sin que tuvieran el aval de los trabajadores. Por eso es relevante en estos momentos la constancia de representatividad. Entonces, efectivamente ustedes tendrán que negociar con en este caso los trabajadores. Ahí finalmente, si los trabajadores deciden irse al estallamiento de la huelga, esa fue la decisión de la mayoría, y continuará el procedimiento y la demanda ante el Tribunal Laboral. Es igual, pero ahora frente al Tribunal Laboral. Buenas tardes. Un servidor, Víctor Pinot, del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Somos un sindicato de 4.500 trabajadores a nivel estatal
pero somos 7.500 trabajadores en el estatal, 3.000 de confianza. Por lo que comentaba usted, que tenemos que para convenir un contrato colectivo de 50 más 1, pero de todos los trabajadores beneficiados. Entonces tendríamos que contabilizar a los trabajadores de confianza también, no únicamente a los sindicalizados, aunque sean beneficiarios del contrato colectivo de los 3.000 trabajadores de confianza. Sí, no, a ver, ojo también con eso, solamente son los trabajadores de base. Los trabajadores de confianza no pueden participar en los procesos de consulta. Independientemente de que a lo mejor se hace extensivo los beneficios por decisión, en este caso, del patrón. Ya, ¿verdad? Bueno, a la reforma laboral. Ahorita nosotros como sindicatos estamos dentro de las dependencias públicas registradas en el apartado A, ya hubo una reforma ahí, donde se puede denunciar la violación de la libertad sindical, del acoso y el hostigamiento y la discriminación que sufrimos por parte de los funcionarios públicos, de dirigentes de las dependencias, porque sí hay muchísima violación. Se supone que ya se hizo una reforma donde se verifica todo eso, y aunque la mayoría de trabajadores del sindicato mayoritario tenga la titularidad de las condiciones, sí podemos haber más de 2 sindicatos en una dependencia. Está el 396, que dice que aunque la titularidad de las condiciones de contrato colectivo sea de uno, no exime a los demás trabajadores, y aún así sí se han violentado los derechos. Y otra, el 368 dice que cualquier sindicato registrado ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o las juntas locales pueden ser atendidos por cualquier autoridad, y a la mayoría de los sindicatos independientes que estamos, aún no se nos aplica la reforma y seguimos siendo violentados en nuestros derechos. ¿Dónde podemos acudir legalmente a denunciar esos actos? a ver, nada más corroborando el tema de la pregunta, ¿del apartado A o del apartado B? Somos sindicatos de dependencias públicas registrados en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El titular en el apartado B, nosotros estamos en el A, pero ya hay una reforma, la reforma laboral, donde sí podemos tener los sindicatos. Aunque el otro tenga la titularidad, no nos exime que gocemos los derechos que actualmente se nos han estado coartando. A ver, hay que diferenciar varias cuestiones en este tema. ¿Pueden coexistir 2, 3 o más sindicatos en un mismo centro de trabajo? Sí, pero solo uno de ellos va a tener la titularidad del contrato colectivo, ¿no? Ojo con eso, porque también no el hecho de que tengan una participación, lo que puede obligar, y eso sí es real, es que puedan tener, conforme al porcentaje de representatividad que ustedes tienen en ese centro de trabajo, que puedan entrar en las negociaciones, particularmente de las comisiones que se conforman al interior. Eso sí, ¿a dónde lo pueden ir a demandar? Ahorita, ante las juntas. Si son del apartado A, es ante las juntas. En el momento en el que inicien sus funciones los nuevos órganos jurisdiccionales, será ante los tribunales laborales, porque ustedes están registrados precisamente dentro del apartado A. Si fueran sindicatos, particularmente, aunque sean instancias públicas, porque también aquí hay que diferenciar, hay instancias públicas que pertenecen al ser descentralizados al apartado A, y todo el burocrático que pertenece al apartado B. Si fuera ese caso, bueno, pues lógicamente tendrían que acudir al tribunal burocrático. Gracias.